Buenas, en esta oportunidad voy a tener la posibilidad de compartir con ustedes información relacionada con el impuesto a las ventas, IVA, que también es denominado impuesto al valor agregado. Digamos que es un tema de suma importancia, sobre todo para la economía de los países, teniendo en cuenta que un porcentaje alto del recaudo de los estados y de los diferentes países depende de este impuesto. Inicialmente es importante comprender la razón de los impuestos y su origen. Todos los estados requieren de impuestos para poder subsistir, poder administrar los países y para poder invertir en actividades y en la sociedad, ¿no? Digamos, la razón de ser de los impuestos o de la tasa impositiva es garantizar la seguridad fiscal de los países y por ello, digamos, vamos a encontrar que todos los países tienen un marco fiscal asociado a un sinnúmero de impuestos, algunos de ellos directos, algunos de ellos indirectos, ya que esta es la forma a través de la cual los diferentes países, estados, financian las actividades que desarrollan en sus países. Es importante entender que en todo tipo de impuestos hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. Y entonces podemos entender que aquel sujeto activo es el recaudador que a través de este, digamos, sujeto es que se aplican las normas para garantizar el recaudo. Para el caso de Colombia, nosotros a través del Ministerio de Hacienda y a través de la DIAN, que depende de ese Ministerio de Hacienda, tenemos al sujeto activo que se encarga de realizar, eh, digamos, la captación o el recaudo, no solamente de este impuesto, de este IVA, sino de muchos otros impuestos. Por otro lado está el sujeto pasivo, que viene a ser el consumidor final, y digamos que también parte de él el responsable, aunque lo veremos más adelante de manera más prolija, eh, digamos que son los comerciantes y que son como un intermediario, aunque se clasifican también dentro de este grupo de sujetos pasivos. Vamos a ver que hay una diferenciación allí eh, para tener en cuenta. Entrando en materia, al hablar del IVA, entonces estamos hablando del impuesto al valor agregado que se representa a través de las ventas. Entonces por eso también asociamos a este concepto el impuesto a las ventas. Es un impuesto indirecto y cuando hablamos de indirecto es porque no se aplica directamente sobre el sujeto, en este caso sobre el, digamos, la sobre el sujeto pasivo, sobre los consumidores o sobre las personas, sean naturales o jurídicas, sino que se, digamos, se grava bienes o se graban servicios, ¿sí? Y por eso decimos que es un impuesto indirecto. Este se representa a través de las operaciones financieras. Es por ello que nosotros vemos, por ejemplo, cuando nos facturan algún producto, un electrodoméstico, calzado, ropa, etcétera, se ve reflejado a través de esa operación financiera. Y digamos, él tiene unos diversos elementos que nosotros vamos a analizar o vamos a revisar en este espacio. Estos elementos son fundamentales porque son los que dan la caracterización de el impuesto al valor agregado y impuesto a las ventas. En ese sentido, nosotros vamos a ver que hay cuatro elementos fundamentales. Está el hecho generador, está el responsable, está una base gravable y está una tarifa. Son los cuatro elementos que nosotros tenemos dentro del impuesto y vamos a encontrar que ese hecho generador no es más que la manifestación del impuesto, ¿sí? Es decir, que es lo que establece la ley que permite tipificar el impuesto. En este caso, pues vamos a encontrar que son las diferentes transacciones que se realizan de compra y venta. Incluso hay algunas otras transacciones
que no necesariamente tienen que constituir una venta como tal, en la cual aplica también este impuesto. Por otro lado, dentro de este hecho generador nosotros vamos a encontrar en el artículo 420 del Estatuto Tributario, vamos a encontrar que, por ejemplo, tenemos las ventas de bienes muebles, la venta de intangibles, la prestación de servicios, de múltiples servicios en el territorio nacional, también la prestación de servicios desde el exterior, pero que se aplique en el territorio nacional, las importaciones de bienes gravados. Digamos, hay un sinnúmero de hechos generadores que nosotros con mayor claridad lo vamos a encontrar en el artículo 420 del Estatuto Tributario. Adicionalmente a esto, como ya les venía indicando, hay un responsable, ¿sí? Que es el segundo elemento de este impuesto. Este responsable es aquella, es en quien recae la obligación de declarar y de pagar el impuesto, ¿sí? Ahorita les hacía una precisión en cuanto a que, a pesar de que está inmerso en el sujeto pasivo, aquellos comerciantes, aquellas personas que prestan o que ejecutan el hecho generador, son aquellas personas responsables, ¿sí? De hacer el cobro del impuesto, aparte de hacer el cobro del impuesto, también de declararlo y también de pagarlo, o de, por así decirlo, funciona de intermediario entre el consumidor final y el sujeto activo, que es la DIAN para el caso de Colombia, ¿no? Vamos a encontrar la base gravable, que es el monto de la operación sobre el cual se va a liquidar el impuesto. Este dato lo podemos encontrar nosotros en el artículo 463 del Estatuto Tributario. Por último, vamos a encontrar la tarifa, que es, digamos, el porcentaje determinado por la ley que se aplica sobre la base gravable. Entonces nosotros tenemos un hecho generador, que en términos generales puede ser definido como la prestación de un servicio o la venta de un bien, ¿cierto? Tenemos un responsable, que en este caso va a ser el intermediario entre las partes que están establecidas en el Estatuto Tributario, el sujeto activo y el sujeto pasivo, que son la DIAN como ente representante del Estado que se encarga de recaudar, y el consumidor final, ¿sí? Este responsable entonces va a ser quien tiene la obligación de recaudar y de declarar y pagar este impuesto. Entonces tenemos una base gravable, ¿cierto? Que es el monto de la operación que se da en la transferencia o en la venta o en la prestación de servicio. Y por último tenemos un porcentaje, que es el que se va a aplicar a esa base gravable. Para el caso de Colombia tenemos que en términos generales la tarifa es de 19%. Sin embargo, vamos a encontrar que hay algunos bienes exentos, es decir, que digamos tienen una tarifa diferencial. También vamos a tocar este tema de los conceptos de bien exento y bien excluido, que es diferente, ¿cierto? Y que está directamente relacionado con el tema de las tarifas. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un bien exento, vamos a encontrar que, en definición, son aquellos bienes o servicios que tienen una tarifa especial, ¿ok? Entonces, esta tarifa especial puede ser del 19%, que es la tarifa plena para el caso de Colombia. Hay algunos bienes o servicios que vamos a encontrar en el artículo 477 y que están exentos porque pues tienen una tarifa diferencial, sea del 0% o sea del 5%, ¿ok? Ahora bien, para hablar del IVA como tal, es importante también tener en cuenta que se debe establecer como responsabilidad en el RUT, que es el Registro Único Tributario, esta responsabilidad. Esta responsabilidad es la 48,
Y antiguamente pues manejábamos, digamos, unos conceptos distintos que vino a ser reformado por la penúltima, digamos, reforma tributaria, en donde antes se hablaba de régimen simplificado y régimen común. Entonces antes entendíamos que el régimen simplificado estaban aquellas personas que no tenían la obligación de cobrar el IVA, que no tenían, digamos, ninguna responsabilidad de facturar ni tampoco de declarar este impuesto. Por el contrario, aquellos que pertenecían al régimen común eran aquellas personas que sí tenían esta responsabilidad de cobrar, declarar y pagar ante la DIAN este impuesto. Vamos a encontrar entonces que quiénes son los responsables de este impuesto. Vamos a encontrar que los responsables, en términos generales, hoy por hoy prácticamente todas aquellas personas que se dediquen a algún tipo de actividad comercial son responsables del impuesto, ¿sí? Ahora bien, en el artículo 437 del Estatuto Tributario vamos a encontrar con mayor claridad quiénes son todas aquellas personas responsables del impuesto. Sin embargo, para precisar, debemos decir que todos los comerciantes o todas las personas que actúen o ejecuten actividades similares a las de los comerciantes o quienes presten servicios y con mucha más razón todos aquellos importadores en Colombia son responsables del impuesto a las ventas. En este sentido, es importante que nosotros tengamos en cuenta que el impuesto a las ventas debe ser declarado y debe ser pagado también. Por esa razón, nosotros cuando, por ejemplo, efectuamos alguna compra, vemos que en nuestra factura, en muchos de los productos que compramos, cabe resaltar que muchos de ellos que pertenecen a la canasta familiar no debe ser cobrado este impuesto sobre estos productos porque son excluidos. Entonces, pero si vemos la mayoría de productos electrodomésticos, muebles, enseres, ropas, calzado, etcétera, sí tienen que estar grabados con este impuesto. En ese sentido debemos tener en cuenta que el estatuto tributario nos va a indicar que todas aquellas personas que se dediquen a alguna actividad comercial deben, digamos, cobrar este impuesto para luego declararlo y pagarlo ante la DIAN, que es la forma o el mecanismo de recaudo que tenemos en el sistema colombiano. Me gustaría con ustedes compartir un ejercicio. En este momento no sé si me sea posible compartirlo. De no ser así, pues lo haré a través de un Excel y lo compartiré. Importante que sepamos nosotros que se deben liquidar este impuesto sobre la base gravable. Entonces, ya que no puedo mostrarles el ejercicio, sí se los voy a explicar de manera somera y luego pues ver si puedo hacer la representación a través de un Excel. Pongamos el caso de una persona que se dedica a la comercialización de zapatos, pero él simplemente comercializa el zapato. Entonces él hace una compra, digamos, a un importador o a cualquier proveedor. Él hace una compra por 10 millones de pesos, por poner un ejemplo. Entonces, hagamos de cuenta que este valor es pleno, es decir, ya este valor tiene el IVA incluido. Él pagó los 10 millones de pesos por un inventario, ¿cierto? Que luego va a vender a un precio diferente. Recordemos que todo comerciante compra un producto para venderlo por un valor mayor o produce un producto para venderlo por un valor mayor y pues generar unas ganancias, si no, no tuviera sentido la comercialización. En ese sentido, digamos que este vendedor de zapatos compró un inventario por 10 millones de pesos, IVA incluido. Esto nos indica que con la tarifa que deben pagar los zapatos en Colombia, que es del 19%, el IVA
que él pagó en este inventario es de 1.900.000 pesos, ¿sí? Ahora bien, debemos tener en cuenta que desde el punto de vista contable, el comerciante debe tener en cuenta algunos gastos, algunos costos. Entonces él, digamos que saca su cálculo de gastos fijos, de gastos variables, costos fijos, costos variables, y digamos que en términos generales, en los gastos fijos nosotros vamos a incluir, por ejemplo, arriendo, nómina, servicios públicos, etcétera. Ese tipo de gastos que le pueden representar a él, para modo del ejemplo, 1.000.000 de pesos, ¿sí? Vamos a decir que en gastos variables él también tiene alrededor de 1.000.000 de pesos, como para hacer cifras más cerradas. Y recordemos que este negocio se trata de ganar algo, entonces en utilidad él también, digamos que quiere percibir 1.000.000 de pesos. Así las cosas, nosotros vamos a tener que él compró un inventario en 10 millones de pesos, iba incluido, pero adicionalmente pues él lo va a vender por un valor mayor, es decir, que él tiene que incluir los gastos fijos, los gastos variables y su utilidad, que para el caso del ejercicio se incrementa en 3 millones de pesos. Eso lo que nos indica es que la venta total de ese inventario que él compró en 10 millones de pesos, ¿cierto? Va a ser de 13 millones de pesos en total. Para este sentido, lo que tenemos que tener en cuenta es que así como a él se le cobró el IVA cuando él compró su inventario, él también va a aplicar la misma tarifa de IVA cuando vaya a vender su inventario. Entonces estos 13 millones de pesos, ¿cierto? Nosotros le vamos a aplicar ese 19%. Permítame un momento, voy a hacer el ejercicio matemático y, y ya les digo el valor exacto como para no especular. Entonces tenemos que 13 millones de pesos es el valor de venta del inventario que él compró en 10 millones de pesos. Al sacar el 19% de ese valor nos va a dar que es 2.470.000 pesos, ¿sí? 2.470.000 pesos es lo que él va a cobrar en el IVA. Sin embargo, debemos tener en cuenta que él debe reportar, debe declarar ese IVA y debe pagarlo ante la DIAN. Entonces aquí hay algo que se llama el IVA descontable, que no es más que ese que yo me descuento de lo que ya pagué por el inventario, que es el que voy a reportar ante la DIAN. En este sentido, lo que tendríamos que hacer allí es descontar de ese IVA cobrado el IVA que ya yo pagué anteriormente cuando compré mi inventario de 10 millones de pesos. Entonces recordemos, nosotros tenemos un inventario que compré en 10 millones de pesos, ¿cierto? El IVA de ese inventario son 1.900.000 a tarifa de 19%. Entonces, cuando yo vendo mi inventario, que lo vendo en 13 millones de pesos, y el IVA de ese inventario de 13 millones de pesos es 2.470.000 pesos, lo que el IVA descontable, lo que yo descuento de ahí, me va a dar un valor de 570.000 pesos. Ahora bien, yo de hecho puedo probar cómo funciona, digamos, si hay equilibrio entre lo que estoy descontando o no, por, digamos, la diferencia que existe entre el valor de compra del inventario, ¿cierto?, con el valor de la venta. Entonces, digamos, yo vendo mi inventario en 13 millones de pesos, pero lo compré en 10 millones. Es decir, que hay una diferencia ahí de 3 millones de pesos, ¿cierto? Si yo a esos 3 millones de pesos le saco el 19%, vamos a hacer el ejercicio, igual a esto, por 19%, efectivamente me va a dar el valor de 570.000 pesos, que es el IVA descontable que, digamos o lo que me quedó, la diferencia que me quedó de cuando yo cobré el IVA en la venta con relación al inventario que compré
en 10 millones de pesos. Esta es una forma como de equilibrar y de revisar si efectivamente estoy haciendo el cálculo bien. Entonces, a manera de conclusión, podemos decir varias cosas. Lo primero, que el IVA es un impuesto indirecto, que hay 4 elementos: el hecho generador, el responsable, la base gravable y la tarifa. Que el hecho generador se representa como la forma a través de la cual se tipifica el tributo. Esto es, las ventas de bienes muebles, los intangibles, la prestación de servicios, sea en territorio nacional o desde el extranjero, pero en el territorio nacional las importaciones. Que existe un responsable, que es la persona encargada de captar, es decir, de recopilar, digamos, de recaudar el impuesto, que para el caso del ejemplo vendría siendo el señor que compró el inventario y que vende zapatos. Y tenemos una base gravable, que es ese monto de la operación sobre la cual se va a liquidar el impuesto, ¿sí? Y por último tenemos una tarifa que es el porcentaje que aplica para cada bien o cada servicio que está grabado por este impuesto, ¿sí? Ahora bien, es importante que tengamos en cuenta los artículos que, digamos, basan esta explicación que acabamos de decir, a pesar de que pues hay mucha más información referente a este impuesto, pero es importante que los tengamos claros. Cuando querramos saber de cuáles son aquellas personas responsables del impuesto sobre las ventas, entonces vamos a buscar en el artículo 437 del Estatuto Tributario. Cuando querramos saber cuáles son esos bienes excluidos, vamos a buscar el artículo 476, los bienes exentos, el 477. Cuando querramos saber las diferentes tarifas, dependiendo del bien o el servicio del cual estemos hablando, vamos a buscar el artículo 468. Y los hechos generadores del impuesto, vamos a buscar el artículo 420. Bueno, muchas gracias por este espacio. Esperamos que pues haya sido de su agrado. Muchas gracias.